Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, a veces no se habla mucho, pero tiene unas consecuencias tremendas en la salud global. Los errores de medicación. Un tema crítico. Un costo anual que se estima en $42,000 millones en todo el mundo. Pero ojo, más allá de la plata, está el daño evitable, ¿no? El sufrimiento para pacientes, para familias. Exacto. Y bueno, tenemos en nuestras manos un estudio súper interesante, recién publicado en el European Journal of Clinical Pharmacology. Y se pregunta algo que parece simple. ¿Podría el diseño de la etiqueta de un medicamento, algo tan de todos los días, ser una clave para prevenir estos errores? Parece simple, pero es fundamental. Nuestra misión hoy es justamente desentrañar eso. Ver cómo un diseño más inteligente, más pensado para el usuario, puede bajar el riesgo, especialmente en lugares tan delicados como las unidades de cuidados intensivos neonatales, las UCIN. Y vamos a ver una metodología específica que usaron que se llama HEART. Sí, y es que la magnitud del problema es enorme. Tanto que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lanzó hace unos años un desafío global. La meta era súper ambiciosa: reducir a la mitad el daño grave y evitable por medicamentos para 2022. ¿Y se logró? Bueno, la fecha pasó, pero el desafío sigue vigente, ¿no? Y este estudio le apunta directo a una de las fases más vulnerables: la administración, cuando se le da el medicamento al paciente. Ahí es donde pasan muchos errores, ¿cierto? Muchísimos. Y la cosa se pone todavía más crítica si hablamos de medicamentos intravenosos en las UCIs, ya sean neonatales o de adultos. Es que la complejidad de las tareas, las dosis que a veces son ínfimas, la fragilidad de los pacientes, es un escenario de altísimo riesgo. Ok, entonces profundicemos ahí, en la raíz del problema. ¿Por qué justo en ese momento, al administrar, ocurren los errores? El estudio menciona un factor clave: las etiquetas que se parecen mucho, las famosas look-alike o LA. Exacto, la CLA. Parece mentira, ¿no? Que la confusión solo por cómo se ve el frasco o la etiqueta pueda causar hasta 1/3 de los incidentes reportados. Es un factor con un peso enorme, de verdad. Pensemos en lo que describe el estudio, que es lo que viven muchos profesionales todos los días: ampollas, viales con colores súper parecidos para remedios totalmente distintos. Texto impreso tan chiquito que casi no se lee. O que no hay contraste entre la letra y el fondo. O que el nombre comercial, la marca, está gigante, y el nombre genérico, que es el importante, para no confundirse, está escondido. Y hay una frase en el estudio que me dejó pensando, Dice: las compañías farmacéuticas no consideran el diseño para la seguridad como su responsabilidad. Es fuerte. Es fuerte, sí. Es una observación crítica. Refleja una tensión que viene de hace tiempo. Tradicionalmente, el foco estuvo en que el fármaco funcione, en su química, y no tanto en cómo el empaque final interactúa con la persona que lo va a usar. Y esa persona está en un entorno complejo, muchas veces estresante. Claro. Y esto nos lleva de cabeza a un concepto clave: factores humanos y ergonomía, HFE. O también lo que se llama diseño centrado en el humano, HCD. HFE, HCD, suenan un poco técnicos, pero ¿cuál es la idea central? Pues la idea es bastante intuitiva en realidad. En vez de esperar que la gente, enfermeras, médicos, farmacéuticos, se adapte a sistemas o herramientas mal diseñadas, lo cual es pedir que haya errores. Sí. Lo que hay que hacer es diseñar esos sistemas pensando en nosotros, en las capacidades y limitaciones humanas. Se trata de que sea fácil hacer lo correcto y difícil equivocarse. Por eso la OMS insiste tanto en la HFE para la seguridad del paciente. No es solo decir pongan más atención o sean más cuidadosos. Claro, no es solo culpar al individuo. Exacto. Es construir la seguridad en el diseño mismo, incluyendo algo tan básico como una etiqueta. Entendido, tiene todo el sentido del mundo diseñar pensando en quién usa las cosas, sobre todo en un lugar como una UCIN. Mencionaste la fragilidad de los bebés. ¿Cómo se traduce eso en riesgo? Mira, en una UCIN hablamos de pacientes que pesan poquísimo, a veces menos de 1 kilo. Las dosis de medicamentos son minúsculas, se calculan al microgramo. Un error de dilución, confundir un medicamento, dar una dosis 10 veces mayor por leer mal, puede ser fatal o dejar secuelas para siempre. Terrible. Y además, el personal de enfermería maneja un montón de bombas de infusión,
alarmas que suena todo el tiempo, interrupciones, tiene que hacer cálculos complejos bajo presión, la carga cognitiva es altísima. Una etiqueta confusa en ese contexto es como una pequeña bomba de tiempo esperando a estallar. Queda clarísimo por qué se enfocaron en la SUSIN. Ahora, volvamos al estudio. ¿Cómo hicieron exactamente para investigar esto? Dijiste que tenían un doble objetivo. Así es. Primero, querían evaluar de forma sistemática la tarea de administrar medicamentos por vía intravenosa, los IV, en un escenario que fuera lo más parecido posible a una USIN real. Para eso usaron una técnica de análisis de confiabilidad humana. Y segundo, que es lo central para nosotros hoy, querían estimar qué diferencia hacía cambiar una etiqueta lookalike, de esas que inducen a error, por una etiqueta diseñada con principios HCD, centrada en el humano. Querían ver si el buen diseño tenía un impacto medible en la probabilidad de error. ¿Y cómo midieron eso? Con esa técnica HART que mencionaste. Exacto. Usaron una versión adaptada de HART, que significa Human Error Assessment and Reduction Technique, o sea, técnica de evaluación y reducción del error humano. Y para aplicarla, reunieron a un panel de 8 enfermeras expertas, todas de Bogotá, Colombia, con mucha experiencia en servicios críticos, urgencias, cirugía, UCI. Ellas fueron, digamos, las juezas expertas. ¿Y qué les pidieron que hicieran? ¿Tuvieron que preparar medicamentos de verdad o...? No. Fue una simulación, pero muy bien pensada para ser realista. Les plantearon un escenario. Imaginen que están en un turno de tarde, en una USIN, con 8 camas ocupadas. Hay mucho trabajo y se acerca una hora clave, las 4 de la tarde. Tienen que preparar y administrar 2 medicamentos IV específicos a un bebito. Ajá. Las enfermeras no hicieron la tarea físicamente, sino que la analizaron mentalmente, paso a paso. Usando la metodología ART, su trabajo fue 1. Identificar qué pasos de esa tarea eran más propensos a error. 2. Evaluar qué condiciones productoras de errores, las EPCs por sus siglas en inglés, influían más en cada paso. Y 3. Cuantificar la probabilidad de que ocurriera un error, lo que se llama IHEP. Me entiendo. O sea, simularon la presión, la tarea, y las expertas analizaron el riesgo. ¿Y cómo metieron la comparación entre las etiquetas, la LAA y la HCD en todo esto? Les mostraron visualmente los 2 tipos de etiquetas, como si fueran las que usarían en esa tarea simulada. Por un lado, las etiquetas LAI, diseñadas a propósito para ser parecidas y confusas. Como las que a veces se encuentran en la vida real, lamentablemente. Exacto. Y por otro lado, las etiquetas HCD, que ya incluían mejoras basadas en recomendaciones de seguridad. ¿Y qué tipo de mejoras tenían esas etiquetas HCD? ¿Qué las hacía distintas? Bueno, aplicaban varios principios clave que recomiendan organizaciones como el ISMP, el Institute for Safe Medication Practices. Por ejemplo, diferenciación por color, usar colores distintos y bien claros para fármacos diferentes o concentraciones diferentes. Ok, eso parece básico. Sí, pero no siempre se cumple. También el contraste. Fondo blanco, texto oscuro, para leer bien. Evitar abreviaturas peligrosas, esas siglas ambiguas que han causado errores históricamente, como la U de unidades, que se puede confundir con un 0. Claro. Y el Tallman Lettering. Este es interesante. ¿Tallman? ¿Letras altas? Sí, consiste en escribir parte del nombre de medicamentos que suenan o se ven parecidos, en mayúsculas, para ayudar al ojo a diferenciarlos. Por ejemplo, escribir dopamina y dobutamina. Ese cambio visual como que rompe el parecido. Ah, mira vos, qué ingenioso. Y también la orientación del texto. En ampollas chiquitas donde no hay mucho espacio, poner cierta información clave en vertical para que se lea mejor. Son cambios que parecen detalles, ¿no? Pero me imagino que en un momento de apuro, con estrés, marcan la diferencia. Totalmente. Como el mapa detallado del proceso. Básicamente agarraron la tarea compleja de preparar y administrar un medicamento IV y la desglosaron en todos sus pasitos lógicos. Verificar la orden médica, elegir el medicamento correcto, calcular la dosis, preparar la dilución, etiquetar la jeringa, programar la bomba, conectar al paciente, todo. Ah, bien detallado. Sí. Tener ese mapa ayudó a las enfermeras expertas a identificar con más precisión dónde, en qué punto específico del proceso, era más fácil equivocarse, y cómo las famosas EPC, las condiciones productoras de errores, influían en cada uno de esos puntos. De acuerdo. Entonces, tenemos el escenario.
Las expertas, la metodología HART, el mapa HTA y las dos etiquetas, la mala y la buena, digamos. Y acá es donde se pone interesante. ¿Qué encontraron? ¿Cuáles fueron esas condiciones productoras de errores que más les preocuparon a las enfermeras en esa simulación? Bueno, las enfermeras identificaron varias EPCs como muy influyentes para aumentar el riesgo en esa tarea tan demandante. Las que tuvieron más peso fueron, primero, la EPC2, falta de tiempo para detectar y corregir errores. El tiempo. Siempre el tiempo. Esta la calificaron como extremadamente importante. Refleja la presión constante del día a día. Luego, la EPC17. Poca o ninguna verificación independiente. O sea, la falta del famoso doble chequeo por otro colega. Una barrera de seguridad clave que a veces no se puede hacer, por falta de personal o de tiempo, supongo. Exacto. También la EPC39. Distracciones e interrupciones frecuentes. Algo típico en unidades críticas. Y acá viene lo crucial para el estudio. Identificaron dos EPCs que tenían que ver directamente con el diseño de la interfaz, o sea, de las etiquetas. ¿Cuáles? La EPC6, desajuste entre el modelo mental del operador y el del diseñador, que básicamente es cuando el diseño de algo, como la etiqueta, no encaja con cómo el usuario espera que funcione o qué información necesita. Eso genera confusión. Entiendo. Y la EPC32, inconsistencia en el significado de las pantallas o procedimientos. Aunque habla de pantallas, las expertas lo aplicaron a la información inconsistente o mal presentada en las etiquetas. Tiene toda la lógica. Si estás apurada, te interrumpen a cada rato y encima la etiqueta es confusa, bueno, la probabilidad de error se dispara. Exactamente. ¿Pero pudieron medir cuánto influía la etiqueta? ¿Qué impacto tuvo el diseño HCD en esas estimaciones de error? Y acá viene lo más impactante del estudio, creo yo. Al aplicar la metodología HART y evaluar específicamente el efecto de las etiquetas, la probabilidad de error humano evaluada, la AGEP, mostró una reducción drástica, pero drástica en serio, cuando se usaban las etiquetas HCD en comparación con las confusas LA. ¿Qué tan drástica? Dame números. Mira, los números hablan solos. Si usaban la EPC6, la del mal diseño que no encaja con el usuario, como el factor principal afectado por la etiqueta, la AGEP calculada con la etiqueta LA, la mala, fue de 1.33. ¿1.33? Pero, ¿la probabilidad no va de 0 a 1? Exacto. Teóricamente, no puede ser mayor a 1, que es el 100% de probabilidad. Un valor así, 1.33, es matemáticamente imposible. Pero en la metodología HEAT, lo que indica es que las expertas percibieron un riesgo altísimo, casi inevitable asociado a esa etiqueta confusa en esa situación. Era un riesgo fuera de escala. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Y qué pasó cuando evaluaron la misma tarea pero con la etiqueta bien diseñada, la HSD? Ahí está lo bueno. Con la etiqueta HSD, esa misma AGEP, calculada usando la EPC6, bajó a 0.51. 0.51. Sí. Sigue siendo un riesgo considerable, ¿eh? Una probabilidad del 51%, lo cual es lógico en una tarea tan compleja. Pero la reducción es enorme. Pasamos de un riesgo que se percibía como casi seguro a reducirlo más o menos a la mitad. Una disminución estimada de casi el 50% en la probabilidad de error solo por cambiar el diseño de la etiqueta. Impresionante. Casi un 50% menos de riesgo estimado. Y si usaban la otra EPC, que tenía que ver con las etiquetas, la 32, sobre inconsistencia, se mantuvo la tendencia. Sí, totalmente. Los resultados fueron súper consistentes. Usando la EPC32 para anclar el análisis en la etiqueta, la AGEP bajó de 0.57 con la etiqueta LA, un riesgo alto, del 57%, a 0.32 con la etiqueta HCD, un 32%. O sea, una reducción de... Casi el 44%. Exacto. Aproximadamente un 44% menos. O sea que por donde lo miraran, el diseño HCD reducía la probabilidad estimada de error en más de un 40%. Impresionante. Tal cual. Y no solo eso. Calcularon otro indicador también, el porcentaje relativo de contribución a la no confiabilidad, el RPCU.
que básicamente te dice qué parte del riesgo total de la tarea se debe específicamente a ese factor que estás analizando. En este caso, el mal diseño de la etiqueta. ¿Y qué pasó con eso? También cayó en picada. Usando la EPC6, la contribución del mal diseño de la etiqueta al riesgo general bajó del 29% con la etiqueta LA a solo el 13% con la HCD. Y usando la EPC32, bajó del 15% LA al 9% HCD. O sea, ¿el peso del mal diseño como causa del riesgo disminuyó muchísimo? Muchísimo. La conclusión es contundente. El diseño HCD demostró en esta simulación y según la evaluación de las expertas que reduce de manera cuantificable y muy significativa la probabilidad estimada de error que está directamente ligada a la etiqueta en una tarea de altísimo riesgo. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Los números son clarísimos, pero llevémoslo al mundo real. ¿Podemos decir que simplemente cambiando las etiquetas ya solucionamos el problema de los errores de medicación? Ojalá fuera tan simple. Sería fantástico. Pero lamentablemente no. Lo que estos resultados sí sugieren muy fuerte es que aplicar principios de diseño centrado en el humano a las etiquetas es una intervención con un potencial enorme para mejorar la seguridad. Es una pieza muy importante del rompecabezas. Una pieza importante, pero no la única. Exacto. Porque el estudio también nos recuerda algo crucial. Las otras condiciones que identificaron las enfermeras, la falta de tiempo, la falta de doble chequeo, las interrupciones, siguen ahí. Esos son problemas del sistema. No, tienen que ver con cómo se organiza el trabajo, con cuánta gente hay, con la cultura de seguridad. Y eso también hay que abordarlo. La etiqueta HCD ayuda a que la tarea en sí sea más segura, pero no elimina los otros riesgos del entorno. Es un enfoque multifacético entonces. La etiqueta ayuda un montón, pero no es una bala de plata. Precisamente. Y si conectamos esto con una visión un poco más amplia, las implicaciones son interesantes. Este estudio se centró en la administración, ¿verdad? Pero es muy probable que etiquetas mejor diseñadas también prevengan errores en otras fases. ¿Cómo cuáles? En la farmacia, al preparar y entregar el medicamento. En la unidad, al guardarlo. Incluso podrían ayudar a evitar errores al momento de prescribir si la información clave es más clara desde el vamos. Refuerza esa idea central de la HFE. Hay que analizar y diseñar todos los componentes del sistema de salud, pensando en quién lo usa y en la seguridad, no solo las etiquetas. Claro. Desde las etiquetas hasta cómo se ven las pantallas de las bombas de infusión, los sistemas de historia clínica electrónica, cómo están distribuidas las áreas de trabajo, todo influye. Ahora, como en toda investigación, hay que ser justos y hablar de las limitaciones, ¿no? Para poner los resultados en su debida perspectiva. Absolutamente. Y los autores son muy transparentes con eso. La principal limitación, claro, es que fue un estudio de simulación. No midieron errores reales en pacientes reales. Midieron la probabilidad de error que estimaron unas expertas en un escenario controlado. No es lo mismo que la vida real, claro. La muestra también fue pequeña, 8 enfermeras. Muy expertas, sí, pero de hospitales de una sola ciudad, Bogotá. Sería ideal poder replicar esto con muestras más grandes, más diversas, y si se pudiera, medir el impacto en la práctica clínica real, aunque eso es metodológicamente muy complicado. Entiendo, pero a pesar de ser una simulación y con muestra chica, el estudio tiene puntos fuertes. ¿Algo que lo respalde? Definitivamente sí. Una fortaleza clave es que usaron la perspectiva del personal que está ahí, en la primera línea, enfrentando estos riesgos todos los días, las enfermeras. Lo que en HFE se llama el sharp end, la punta aguda del sistema. Su evaluación experta tiene un peso enorme. La voz de la experiencia directa. Exacto. Y además, y esto es importante, los resultados van en la misma línea que otros estudios que ya se habían hecho y que citan en el artículo. Investigaciones de otros autores como Stad, Gupta, Stock también encontraron que mejorar el diseño de empaques y etiquetas reduce errores al elegir medicamentos, reduce la confusión, incluso mejora la eficiencia. Ah, o sea que no es un hallazgo aislado. No, para nada. Encaja bien con la evidencia que ya existía. Reafirma que las etiquetas importan, y mucho, pero siempre dentro de un enfoque de sistema. Creo que el mensaje clave que nos llevamos de esta exploración es bastante poderoso, la verdad. Algo que podría parecer un detalle menor, no. Cómo se diseña la etiqueta de un medicamento puede tener un impacto real
medible y muy significativo en reducir el riesgo de errores. Errores que, como vimos, pueden ser devastadores, especialmente con los pacientes más chiquitos y frágiles en cuidados críticos. No es solo que se vea bonito, es seguridad funcional. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta para seguir pensando. Este estudio cuantificó el impacto de estas mejoras específicas en estas etiquetas. Pero si extrapolamos la idea, pensando en lo complejo que es el cuidado de la salud, la carga de trabajo que es brutal, la presión constante, ¿cuántos otros elementos de diseño que parecen triviales dentro de nuestros hospitales y clínicas podrían estar contribuyendo silenciosamente al riesgo? Pensemos en cómo están diseñados los formularios que llenamos, las pantallas de los equipos que usamos todos los días, la distribución de las habitaciones que pueda ayudar o dificultar la vigilancia, e incluso cómo suenan las alarmas, tantas alarmas compitiendo por nuestra atención. Es verdad, tantas cosas que damos por sentadas. Claro, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar de forma más proactiva, más sistemática, estos principios de diseño centrado en el humano para descubrir y arreglar esos riesgos ocultos antes de que causen daño? Es así quizás la próxima frontera en la mejora de la seguridad del paciente.